Para dar inicio con este ciclo de conferencias de esta noche, vamos a mencionar brevemente su trayectoria, sus estudios de nuestro ponente, el doctor Víctor Miguel Ponce, quien es titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Asimismo, tiene una maestría en el año de 1970 en la Universidad Estatal de Colorado, Collins, Colorado, en Estados Unidos. Tiene su doctorado en el año de 1976 por la Universidad Estatal de Colorado, también Collins, Colorado, de Estados Unidos. Tiene especialidades en hidrología superficial, hidrología ambiental, hidráulica computacional, ingeniería de sedimentos, hidráulica de canales, hidrología de avenidas, hidrología de sequías, ecohidrología, ecohidroclimatología. También en sostenibilidad del agua subterránea, calentamiento global, impacto ambiental. Desde 1983 es profesor principal de la Cátedra de Hidráulica e Hidrología en la Universidad Estatal de San Diego, en California, habiéndose desempeñado como jefe del Departamento de Ingeniería Civil en el periodo de 1989 hasta 1992. Se desempeña como profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad Estatal de San Diego, California, por los últimos 39 años. El doctor Ponce ha cumplido 51 años de carrera profesional como ingeniero civil, 49 de ellos como profesor universitario y 43 como profesor universitario en Colorado, California, con más de 2.600 publicaciones y otros logros que debemos nosotros valorar en esta noche. De esta manera le cedo la palabra al doctor Víctor Miguel Ponce con el tema ganar o perder, ese es el dilema, según Maquiavelo. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias, Evelyn. Es un placer y un honor para mí regresar al claustro de la UNEVAL en Huánuco para compartir algunos de mis conocimientos con ustedes, los alumnos de posgrado. Como bien dijo Evelyn, yo, el que les habla, tengo 56 años de carrera profesional. Yo me gradué el año en 1967 en la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero civil, hidráulico, porque en esa época pues se separaba la ingeniería en 3 o 4 áreas, ¿no? Y a mí me tocó la hidráulica, yo escogí la hidráulica. Entonces yo he manejado la ingeniería hidráulica por más de aproximadamente unos 50 y tantos, casi 60 años. ¿Cómo llegué yo a este tema que yo les voy a hablar hoy día, que es el tema de Maquiavelo y el asunto de si se debe o se puede ganar sin perder o perder sin ganar, lo que fuera? Es un tema interesante, es un tema realmente novedoso, porque yo la verdad no he visto a otras personas que hayan tratado este tema. Primero les voy a decir lo siguiente: ¿cómo llegué yo a Maquiavelo? El año 2000, en un momento, un fin de semana, pues estaba un poco aburrido, no tenía nada que hacer y me fui a la librería de aquí de San Diego, donde yo vivo, en California, y compré, miré en las partes de historia, porque me gusta mucho la historia, y a pesar de ser ingeniero, me gusta mucho la historia, así es la vida, ¿no? Y entonces yo encontré el libro de uno de los libros de Maquiavelo. Maquiavelo, ustedes sabrán que tiene 8 libros. Dentro de los cuales unos son más conocidos que otros. Es más, podría decirles que de todos los libros que tiene Maquiavelo, que son 8, son libros grandes porque también tiene libros chiquitos, o sea, ensayos, esas cosas. El Príncipe es el más conocido y el que le da a Maquiavelo la mala reputación que goza a nivel mundial. Y digo mala porque el Príncipe fue prácticamente un folleto, en realidad. Es un librito muy chiquito que se puede leer en 1 hora y media si usted le pone atención. Y cabe mencionar que con los vaivenes del destino, Maquiavelo le fue bien en algunos momentos y no le fue tan bien en otros, ¿no? Y lo que pasó fue que El Príncipe fue un libro prácticamente contratado por uno de los Borgia.
Y Maquiavelo no tenía un pelo de sonso y se dio cuenta que él tenía que contarle a Borgia, a Cesare Borgia, la música que a él le gustaba, pues. Y escribió El Príncipe como para elogiarlo, para alabarlo. Malo que bien, ese libro fue el que se leyó. Los otros libros de Maquiavelo, particularmente los discursos de la década de Tito Livio, que es su obra realmente maestra en la política en general, no ha sido tan bien leído. Y yo les puedo contar muchísimas historias al respecto, pero no vale la pena. Yo me quiero entrar ahora en este momento en el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy es este. Ganar o perder, ese es el dilema. ¿Y qué significa eso? Ganar o perder. Todos queremos ganar. En la sociedad nos indica que debe ser el objetivo ganar. Lo que no se comprende o no se enseña bien es de que no se puede ganar sin perder. ¿Y quién lo dijo eso? Maquiavelo, por supuesto. Lo dijo en su gran libro que se llama Los discursos de la década de Tito Livio. Ganar o perder. Ese es el dilema. Entonces yo voy a hablar sobre ese tema hoy día y voy a hacer 3 estudios de caso donde demuestro que lo que dijo Maquiavelo era correcto. No se puede ganar sin perder. Entonces, yo aquí tengo una presentación que mis alumnos, medio en broma, medio en serio, dicen, eso no es PowerPoint, es PowerPoint. Y es cierto, nosotros no manejamos el PowerPoint. Yo vengo haciendo esto ya hace más de 20 años, porque nosotros entramos hace más de 20 años a trabajar en línea. Cuando recién estaba comenzando el web, el año 94, allí entramos nosotros, un año después, 1 o 2 años después. Nos demoramos 2 años y entramos de lleno. Y entonces nosotros manejamos muy bien el HTML, que es el lenguaje de presentación en línea. Actualmente eso no se hace bastante bien por las profesiones. No sé por qué, bueno, yo sí sé por qué, pero no voy a entrar en eso porque ese no es el tema de hoy. Entonces yo voy a hablar sobre este tema. Yo lo tengo este artículo en línea y al final yo se los voy a dar, les voy a dar la referencia de cómo llegar para aquellos que quieran revisar lo que yo he dicho hoy día en forma más detallada. Tenemos entonces el primer tema que voy a tratar hoy día es ganar o perder. En su obra Discursos sobre la primera década de Tito Livio, que data de 1517, Maquiavelo dijo esto que les voy a leer hoy día. Dice, en todos los asuntos humanos, uno se da cuenta, si los examina de cerca, de que es imposible eliminar un inconveniente sin que surja otro. Qué interesante. Ustedes en su experiencia tendrán eso. Mira, me pasó esto, me salió bien esto, pero tuve que vivir con esto otro que no estaba tan bien. Más adelante, como para que sus lectores no se olvidaran, Maquiavelo reiteró y dijo, en todos los asuntos humanos existe esta dificultad. Cuando se quiere llevar las cosas a la perfección, siempre se encuentra que ligado al bien hay algo de mal y pareciera imposible tener uno sin el otro. Lo dijo 2 veces en un libro. ¿Por qué? Porque obviamente a él le parecía sumamente importante que sus lectores tomaran cuenta de lo que él estaba diciendo. Entonces, aquí vemos que los 2 elementos que aparecen en los dictámenes de Maquiavelo son los asuntos humanos, que trataba él, y la dualidad del bien y el mal. Con el bien siempre viene el mal. Entonces, lograr el bien, como ustedes saben muy bien, los proyectos, por ejemplo, invariablemente requiere alguna acción. La acción requiere un cambio. Típicamente es un desarrollo que haga realidad una nueva idea. Se espera que este desarrollo resulte en un aumento de la calidad de vida. Y las sociedades de todo el mundo utilizan diversos tipos de profesionales para hacer esto, ingenieros, qué sé yo, arquitectos, etcétera. Generalmente las profesiones activas para hacer el desarrollo. Entonces aquí vamos a llegar al final a decir que hay interesantemente, el aspecto que se está tratando en los últimos 50 años sobre el impacto ambiental es un tema que corresponde a lo que estamos viendo hoy día, la dualidad del bien versus el mal. El proyecto causa cosas buenas, pero hay impactos ambientales y esos tienen que evaluarse cuidadosamente y en forma profesional. En lo que resta de este artículo, que yo lo he escrito hace unos 3 meses, vamos a describir 3 casos
que tienen que ver con mi experiencia para demostrar que efectivamente Maquiavelo estaba en lo correcto. El primer caso, entramos ya ahora a la parte técnica de esto, el primer caso es el de la ingeniería hidráulica. Yo soy ingeniero hidráulico, lo soy hace más de 50 años, desde que llegué a Colorado desde el año 73, más de 50 años. Estudié ingeniería hidráulica, me gradué con doctorado en ingeniería hidráulica. El área que yo trabajé fue sedimentos y ahora voy a hablar justamente de eso, porque lo conozco muy bien el tema. Pero luego el destino me ha llevado a otras áreas de la ingeniería hidráulica. Tiene como 10 áreas. No vine al caso elaborar en eso, pero es muy amplio. Todo el conocimiento es muy amplio. Entonces, las sociedades humanas les gusta batallar con el clima. Hace demasiado frío o demasiado calor. Está demasiado seco o demasiado húmedo. Reconocemos siempre la importancia del agua en todas las facetas de la experiencia humana, pero cuando se elige vivir, huimos del agua. Preferimos un clima árido a un clima húmedo. Si esto no fuera el caso, el sur de California, que está lleno de gente, tiene como 40, 25, 30 millones, es árido. El norte, donde está el agua, no tiene gente. Arriba de San Francisco ya no hay casi gente. Abajo de San Francisco está toda la gente. Más abajo de Los Ángeles está amontonado la gente. Quiere decir entonces, se entiende que la gente generalmente prefiere un clima árido. ¿Y eso por qué? Porque los climas húmedos, cuando son muy húmedos, traen insectos con los que los seres humanos es muy difícil coexistir. Los insectos nos pican, nos causan enfermedades, etcétera. No necesito decirles que eso pasa, por ejemplo, en la Amazonía peruana. Los climas áridos traen el sol, lo que proporciona un ambiente mucho más saludable y más aceptable para muchas personas. Sin embargo, el asentamiento de tierras áridas tiene un límite práctico. El límite práctico es la necesidad de garantizar el suministro oportuno de suficiente agua a las poblaciones urbanas y rurales, que no solamente la necesitan, sino que la demandan. Es necesario que la sociedad lleve el agua a las ciudades. Eso se llama ingeniería hidráulica. Fíjense nomás que si el mundo, o sea, las habitantes del mundo estuvieran uniformemente distribuidos donde hay agua, no habría necesidad de hacer ingeniería hidráulica. La ingeniería hidráulica que yo estudié hace 50 años es para llevar el agua de donde existe en cantidades grandes a donde no existe o donde se necesita. Los canales, las irrigaciones, etcétera. Eso todo el mundo lo entiende muy bien. Lo que no se entiende bien o lo que se ve como, digamos, una cosa nueva o novedosa es el sentido de la ingeniería hidráulica, el mover el agua de donde existe hacia donde se necesita. Entonces, continuamos aquí. La disponibilidad de agua varía según el clima. Hay sitios que tienen mucha agua y sitios que no lo tienen. Eso es redundante. En el Amazonas llueve, en el centro de la olla amazónica, llueve en el orden de 3.200 milímetros anuales, 3.200 milímetros. En otras zonas llueve 2.500, 2.000, etcétera. ¿Cuánto llueve en la costa peruana? Hay zonas en la costa peruana donde no llueve nada. En Lima llueve 50 milímetros, comparados a 3.200, imagínense la diferencia. En Lima no hay vegetación, es árido. Sin embargo, ahí está la gente. Hay que traer el agua y la hemos traído por bastante tiempo. Ahora el agua se está haciendo un poco más escasa con calentamiento global, etcétera, y nos vamos a ver en problemas. Nosotros hemos desarrollado la capacidad de mover el agua y hemos hecho embalses, reservorios para hacer esto. En el Perú hay muchísimos reservorios. Claro, aquí en Estados Unidos hay muchos más. Consulté con el Wikipedia, que es la que sabe todo, y hay aproximadamente hoy 84.000 embalses. Cuando yo comencé a estudiar embalses hace más de 40, 50 años, eran 50.000 y ahora son 40 años, 50 años después, son 84.000 embalses en los Estados Unidos. Generalmente los Estados Unidos tienen como un tercio de los recursos a nivel mundial. O sea que yo diría, sin ánimo de equivocarme, de que hay unos 200, 250.000 reservorios de diferente tipo, no muy chiquitos, de cierto tipo a nivel mundial. En todos, ¿por qué? Porque con lo que le dije hace un rato, hay una diferencia entre donde está el agua y donde está la gente.
Generalmente la gente se amontona, por decir, donde no hay agua. Y entonces hay que traer el agua, el sentido de lo que le dije, de la ingeniería hidráulica. La ingeniería hidráulica no tiene, contemporánea, no tiene más de 140 años. Los franceses comenzaron a hacer reservorios en 1880. Eso no quiere decir que no existía antes en tiempos, digamos, no quiero decir prehistóricos, en tiempos anteriores. Los incas movilizaban el agua. Varias culturas a nivel mundial también movilizaban el agua. Pero eso es otro cuento. El cuento actual es la parte contemporánea. Y eso, como les digo, comenzó en Europa, propiamente dicha Europa, digamos, en 1880 se comenzaron a hacer los reservorios en Europa, en Francia, en Alemania. 800, o sea, tiene 150 años haciendo reservorios y han hecho muchísimos. Ya les mencioné que en Estados Unidos hay 84,000 embalses. Aquí es donde comienza, en un diseño de un embalse, de un reservorio, comienza las aseveraciones de Maquiavelo a perseguirnos, porque realmente nos persiguen. Los embalses se construyen para almacenar agua, pero el agua nunca se encuentra sola, es decir, en su estado puro, H2O. Es más, en la naturaleza no existe H2O, existe, pero no solo, nunca solo. Y ya les diré por qué después. Mientras fluye sobre la superficie de la Tierra, porque los ríos, ¿no es cierto? Impulsada por la gravedad en dirección a un océano estratégicamente cercano, el agua tiende a recoger como arena, limo y arcilla. Y esa parte, por supuesto, es la que yo estudié cuando tenía menos de 30 años. Eso fue mi doctorado. Es más, yo hice una tesis sobre las características mecánicas de los ríos aluviales cuando se mueven. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que había un problema en la India, perdón, en el Pakistán, en el cual se habían hecho unos canales para transportar el agua de aquí para allá, pero 20 años después esos canales estaban queriendo moverse y convertirse en ríos, y en los ríos son meándricos. Entonces el problema está, ¿qué hacer con los meandros? Primero estudiarlos y entenderlos. Y entonces mi tesis doctoral tiene que ver con un modelo de predicción de los meandros, del tamaño de los meandros, etcétera. Bueno, ese tema es interesante, sumamente complicado por razones obvias. Entonces, los llamados sedimentos, que es la arena y el limo de arcilla, eventualmente se pueden separar. Cuando la velocidad del agua disminuye, se separa, se sedimenta y se va por otro lado. Y entonces causa problemas. La idea de un embalse, de un reservorio, es juntar el agua para mandarla o llevarla por aquí o por allá. Pero nos encontramos que a la vez que juntamos el agua, juntamos también los sedimentos. Llegan, se depositan. Quiere decir entonces que teóricamente un reservorio que va a acumular agua siempre va a acumular sedimentos. La respuesta es correcta, exactamente. Remover los sedimentos, por decir, vamos a sacar los sedimentos y nos los llevamos para otro sitio. Bueno, pero ¿para dónde te los vas a llevar? Si los sedimentos vinieron con el agua. ¿Y de dónde vinieron? Vinieron del cerro. Cuando llovió, comenzó a jalar el sedimento. ¿Y por qué el agua jaló el sedimento? Porque hay una parte mecánica que se llama en inglés entrainment, o sea, la entrada del sedimento, porque hay una gradiente del perfil de agua que produce un esfuerzo cortante y el cortante carga los sedimentos y los sedimentos se llegan dentro del agua, se acumulan por turbulencia y eventualmente se transportan y se depositan. ¿Y dónde se van a depositar? En el reservorio, en el embalse. Entonces quiere decir que teóricamente o prácticamente estos embalses se van a llenar de tierra eventualmente. Y la respuesta es correcto. Genio, Einstein. Y aquí les voy a mostrar yo una foto. La sedimentación en el embalse de Gallito Ciego, La Libertad, Perú. 50% lleno de tierra. El del embalse en Piura, el de Poechos, está 58% lleno de tierra después de 40, 50 años. Quiere decir que 40 años más ya no va a haber Poechos o Gallito Ciego. Es cierto, está correcto. No es lineal la sedimentación, pero es más o menos. Estos reservorios no van a durar mucho tiempo y van a tener que ser reemplazados por otras generaciones, porque 50 años es bastante largo. 50 años son 2 generaciones. Ya nosotros pagamos Poechos, pagamos Gallito Ciego hace 50 años, sus abuelos. Entonces tendrá que, cuando ya eso se llene completamente y haya que continuar proveyendo agua para la irrigación de estos grandes ríos que bajan de la sierra, pues no sé, yo no voy a estar allí, pero tendrán que hacer otro reservorio, buscar otro sitio, en fin, tendrá que ser eso, una parte. Eso ya es política. Las decisiones de grandes obras son políticas.
no es para mí decidir, sino para el presidente, los ministros, etcétera, del futuro, no los de ahora, sino del futuro. Les he demostrado entonces a carta cabal que los reservorios, todos los reservorios se van a llenar. En Estados Unidos hay actualmente un programa para, como se dice, decomisionar reservorios porque ya se llenaron de tierra. Y hay varios que han sido eliminados y sacados. Es un lío. Pero es un lío que justamente viene a propósito de lo que dijo Maquiavelo. No se puede ganar sin perder. Así lo dijo él. No, siempre hay algo malo alrededor de lo que has hecho. Hemos tenido la opción de no hacer los reservorios porque no nos queremos llenar de tierra. No, esa opción no hay porque es una opción política. Hay que hacer reservorio, se necesita el agua. Que viene la tierra después, bueno, no importa, ya eso lo verán las otras generaciones. La siguiente generación, porque son 25 a 50 años. Entonces es así. Lo bueno, el almacenamiento del agua. Lo malo, el depósito de sedimentos en los embalses destinados para almacenar agua. No conocemos ninguna forma práctica de deshacernos por completo del problema de los sedimentos. Fíjense, se lo está diciendo un ingeniero civil que trabaja en eso, en hidráulica. Claro que se puede agarrar, levantar el sedimento y llevárselo y ponerlo por otro lado, pero eso es carísimo. Casi nadie lo hace. Los americanos lo han hecho un poco, pero la verdad es que es impráctico. Y entonces vemos el problema que nos confronta Maquiavelo. Ustedes hicieron el reservorio, van a utilizar el agua, pero van a tener que lidiar, porque la palabra es eso, lidiar con los sedimentos. Hay otros temas relacionados que son un poco más esotéricos, sobre que si el sedimento es bueno o malo. Hasta este momento yo lo he considerado malo para presentarlos a ustedes, pero en realidad el sedimento no es malo, más bien es bueno. Pero eso ya es otra cuestión, porque en realidad nosotros al hacer el reservorio estábamos queriendo almacenar el agua, no queríamos almacenar los sedimentos y por eso es que lo consideramos malo, pero en realidad el sedimento también tiene sus facetas buenas. Pasamos al siguiente tema, el manejo de la irrigación. Todo el mundo está de acuerdo con la irrigación. Hay que irrigar, sobre todo en el Perú, porque hay que producir comida o hay que producir comida para venderla en el extranjero también y generar divisas, etcétera. Todo el mundo está a favor de la irrigación. En la irrigación de la costa peruana se produce mucho actualmente y bastante de eso, no sé los montos, generan pues divisas, o sea que está bien. Lo que no genera divisas se queda para que coma la gente, etcétera. No sé, no creo que sea mucho eso, pero la verdad es que sí hay ese asunto de que la irrigación es buena porque genera economía. Entonces, ¿cuál es el problema con la irrigación? ¿Existe problema? Bueno, por supuesto que existe. El año 91 los americanos hicieron el manual de drenaje de irrigación aquí en Estados Unidos. 25 capítulos para enseñarles a los ingenieros de irrigación cómo hacer la irrigación. Y el capítulo 26 discuten el hecho de que si tenía que o no que hacerse la irrigación. Mejor no la hacemos. Así dice el libro. Cuando yo leí ese libro me quedé totalmente sorprendido. Y entonces dije, pero ¿quién es este señor? Porque era por capítulos. Cada capítulo tenía un autor. ¿Quién es este señor que está hablando así? Pero resulta que este señor es un holandés que se llama Van Schilfgaard, que ya falleció, creo, y porque en esa época él me precede una generación a mí y yo ya estoy viejo, que había trabajado toda su vida en la irrigación y que al final de toda su vida dijo, ¿saben qué? Esto está complicado, a lo mejor no lo hacemos. 20 años después han hecho un nuevo manual, el manual de drenaje de irrigación, que ha aumentado y lamentablemente ha incluido el tamaño, o sea, ha multiplicado el tamaño por 2. A mí no me gustan los manuales que son muy gordos, porque nadie los lee. El primer manual era muy bueno, tenía unas 600 páginas. El segundo manual tiene 1200 páginas y ya está más complicado, muchísimo más complicado. Pero yo les digo que hoy por hoy se debate a nivel mundial si la irrigación es buena o mala. Qué interesante, ¿no? A lo mejor ustedes no han considerado ese tema, pero es cierto, se debate a nivel mundial. Es más, hay lo que se llama la agricultura de secano, que implica una agricultura que no irriga, que solamente cuando llueve y lo que haya, la agricultura de secano. Esta agricultura de secano se practica muy bien, por ejemplo, en el sur de España, en Andalucía. Los andaluces tienen, creo que son 40 millones de árboles de oliva, creo que producen el 50% de todos los aceites de oliva a nivel mundial. No me toquen con esos datos porque en este momento no los he revisado, pero es un montón. Una gran cantidad de la producción de aceite de oliva a nivel mundial es de Andalucía, pero esa gente de Andalucía es como seco, un poco seco, pero no es tan seco. Entonces, ¿dónde está el kit del asunto?
Lo que pasa es que los andaluces a través de los muchos años han aprendido a hacer agricultura de secano. Hacen un poco de irrigación, pero la mayoría es secano. Yo creo que el 80% más o menos, no tengo los datos aquí en este momento, pero ustedes pueden consultar en cualquier momento en línea qué porcentaje de la agricultura del olivo en Andalucía es secano y qué porcentaje es irrigación. Y yo si estoy en lo correcto, va a decir un 80% secano. Esto lo he consultado hace un par de años, algo así. Entonces, es bastante secano. ¿Hay agricultura de secano en otras áreas? Sí, es lo que se está atendiendo desde el punto de vista ambiental. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de secano? ¿Por qué se deja atrás o se habla mal de la irrigación? Porque el secano no causa problemas, la irrigación sí. El secano no tiene negatividades, la irrigación sí. Entonces, ahora que ustedes a lo mejor no conocen, ¿cuál es el problema con la irrigación? Vamos a hablar aquí de un tema importante que es este. En las zonas de 800 milímetros de precipitación, ahí se puede hacer secano, porque no importa, 800 milímetros es bastante, porque ustedes saben muy bien que 800 milímetros está en el medio del espectro climático, o sea que es lo normal. 1600 sería ya bastante, eso ya sería como bordeando la Amazonía. 400 está ya mucho más cerca al desierto. En la costa del Perú llueve, como les he dicho, o 0 o 20 milímetros, 50 milímetros. En Lima creo que son 50 milímetros, es muy poco. Y entonces allí habría que hacer por fuerza irrigación. Y los antiguos peruanos hacían irrigación en la costa. Hay canales demostrados para mover el agua. Pero hay el problema de la salinidad. ¿Por qué el problema de la salinidad? Y lo voy a explicar ahora bien. Porque el agua no solamente trae sedimentos, también trae sales. ¿Cuál es la diferencia entre los sales y los sedimentos? Los sedimentos se pueden ver. Un poco de tierra en el agua, tú lo ves ahí, es marrón. La sal no se ve, la sal es microscópica. Con un microscopio sí lo podrías ver, pero nadie carga un microscopio en el bolsillo, entonces no la vemos la sal. La cantidad de sal solamente se ve cuando la concentración alcanza una concentración del orden de los 300, creo que es 360.000. Ahí se condensa todo y se vuelve roca y ya es un salar, por decir, como el salar de Uyuni en Bolivia, que es puro sal, puro blanco. Pero mientras sea una concentración, digamos, el mar tiene 35.000 partes por millón y la sal no se ve allí en el mar, solamente se ve en zonas muy apartadas, etcétera. Entonces, la cantidad de sal puede ser en partes por millón. Si es muy baja, puede ser 100. 200 es una situación normal. Cuando ya llega a 1000, es un poco alta, pero no tan alto. Ya 5000 ya se puso salino. 35.000 es el mar y 360.000 es la roca de Uyuni, la roca salina de Uyuni. Entonces, una gran variabilidad de la sal. ¿De dónde viene la sal? La sal viene de las rocas. En las rocas, si usted desagrega todas las rocas, el 11% es sal, de los diferentes tipos de sal, 4 tipos, el 11%, o sea que es alto. Y entonces a la hora que se desagrega la roca por intemperismo, etcétera, y llueve, toda esa sal carga en la lluvia y llega al terreno. Llega por donde tiene que llegar, porque todavía no ha llegado al mar. Su destino final es el mar, pero actualmente está en el terreno. Y entonces usted va a usar esa agua, usted la va a manejar, modificar o movilizar y se la va a llevar a las plantas y va a aplicar el agua salada o salina a las plantas y las plantas no van a tomar la sal. A las plantas no les interesa la sal, les interesa el agua. Por evapotranspiración van a evapotranspirar y se va a quedar la sal atrás como un desecho que usted no lo quiere y lo tiene que eliminar. Si no lo elimina usted, se echa a perder, todo se echa a perder. Se llenó de sal la capa y ya no hay producción absolutamente por la cuestión osmótica, etcétera. Y entonces lo que hay que hacer ahí en ese caso es lavar la sal y llevárselas al otro lado. Pero ¿a dónde se la va a llevar usted? Se la va a llevar más abajo, eventualmente aguas abajo. Y entonces aguas abajo es al canal vecino, claro, por supuesto. Pero de ese canal vecino depende si está cerca al mar o no. Si está cerca al mar, lo bota al mar y punto, y todo el mundo contento. Pero si no está cerca al mar, lo tiene que pasar por el vecino, digamos por el vecindario, y ahí va a fastidiar porque va a entrar a salinizar otras áreas. Entonces, el problema de la sal en la irrigación es permanente. No se puede irrigar sin producir sal. Pero y la irrigación de secano, esa no produce sal, porque eso está acostumbrada al nivel que se hace natural. Quiere decir entonces que la irrigación es artificial. La respuesta, por supuesto.
La irrigación es lo más artificial del mundo. La naturaleza no pensaba irrigar, ella pensaba dar agua a las plantas, pero no producir más de lo que podía. Entonces nosotros estamos produciendo más de lo que la naturaleza nos ha dicho que hay que producir naturalmente y estamos pagando por eso. Pero fíjense que diferentes personas, diferentes sociedades pagan en forma diferente. Lo ideal sería tener el mar al costado para depositar la sal al mar y se acabó todo. Y el Perú es bendecido o bendito por eso. El Perú es un país realmente fabuloso. Lo dijo Raimondi, lo han dicho varios europeos que han venido. Los peruanos mismos se dan cuenta que el Perú es un país fabuloso. La variación latitudinal de 0 a 12 y altitudinal de 0 a 6.000 metros. Y eso nos da a nosotros diversidad, diversidad climática, diversidad de suelos, diversidad esta, diversidad estotra, y la diversidad es la fuerza de una sociedad. La diversidad es totalmente la fuerza. Una sociedad que no es diversa eventualmente se echa a perder. Y en el Perú hay mucha diversidad de todo tipo. Y es lo que nos está dando a nosotros fuerza en ese sentido. Y además no solamente tenemos diversidad, tenemos costa. Tenemos una tremenda costa de 2.000 kilómetros cuadrados desde Tumbes hasta Tacna que nos permite botar la basura fácil, en forma fácil. No es absolutamente fácil. Lo ideal sería tener irrigaciones en la vera de la playa para botar la sal al mar y punto. Sin embargo, las irrigaciones no están en la vera de la playa, están a 10, 20 kilómetros. Y tenemos que hacer los canales para transportar esa sal o esa agua salada para depositarla al océano. Entonces, hemos sido bendecidos por Dios en ese sentido, que estamos cerca. Y yo digo, hay que entender a la irrigación si está cerca al mar, porque ahí hay donde botarlo. Si estás lejos del mar, no hay donde botarla. ¿Dónde acumula la sal? Y entonces aquí yo voy a darles un ejemplo, dos ejemplos. Primero, Welton Mohawk, proyecto de irrigación fabuloso, porque es el único proyecto a nivel mundial que bombea el agua para meterla y bombea el agua para sacarla. Generalmente eso no se hace en otros países. En el Perú, por ejemplo, no bombeas el agua para meterla y para sacarla, ¿no? Y en realidad hay drenaje, hay ingenieros de drenaje. Y entonces la sacas, pero la sacas y la pones al costado. Generalmente no la botas a no ser de que sea cerca al mar. En este caso, por ejemplo, tenemos un caso de que se llama la irrigación de Welton Mohawk, que los americanos en Arizona se dieron cuenta que había un gran terreno que se podía utilizar y estaba el gran río el gran río Colorado, que tiene mucha agua, y ellos eran propietarios. Entonces lo que decidieron es bombear el agua aguas arriba. El canal de la izquierda aquí es el agua bombeada, no parece, pero está bombeada. Yo he visto las 4 plantas de bombeo que tienen para empujar el agua, creo que son como 50 metros, o sea, no me acuerdo bien el dato, pero es alto. La llevan allá a un gran gasto y luego tienen otro canalito que viene en el otro sentido, que es el drenaje. El drenaje no es toda el agua que se bombeó, es un quinto o un sexto. Entonces, como ustedes ven aquí, un sexto del agua que entró está saliendo aquí en el otro sentido. ¿Eh? O sea que esta es una foto muy interesante, porque tiene 2 canales y están caminando en diferentes sentidos. Yo creo que ustedes no vieron nunca esta foto en otra situación, salvo que sea ahí en Welton Mohawk. ¿Y por qué solamente en Welton Mohawk? Porque ellos fueron los únicos que tuvieron la capacidad económica y, no sé, ingenieril, etcétera, para hacer un canal de bombeo, pues, un canal de alimentación de bombeo, y luego tuvieron que sacar el agua porque si no la sacaban el agua por este canalito que está a la derecha, pues eventualmente se iban a fastidiar, porque se iba a quedar la sal en la zona, porque así es. Entonces, drenaron la sal, hicieron los canales de drenaje, todo el Welton Mohawk está drenado, ¿ok? Y se han resuelto el problema. Y el problema es que han resuelto ellos, es interesante porque son muy productivos. La fruta es muy cara en Estados Unidos y ellos producen mucha fruta. Y entonces la gente que son dueños ahí de la agricultura en esa zona, pues son gente muy rica, pues, ¿sabes? Tienen mucho dinero, porque con, qué sé yo, tendrán pues, cada persona generalmente tiene 1.000 acres, que son como 500 hectáreas. Ese es un montón de terreno cuando el terreno es muy productivo y cuando hay agua de este tipo, agua buena para hacer la irrigación. Entonces, este es un éxito, pero es un éxito solamente por la situación geográfica, porque esa agua tiene que ir a esa agua de basura, la que va a la derecha, tiene que ir a algún lugar. Y esto regresa al Colorado y luego se va a México. En una época México les reclamó a los americanos, tú me tenías que dar el agua limpia y me la estás dando sucia. Y eso tiene 50 años a propósito, es el lío. Y al final, ya no voy a entrar eso en detalle, pero lo cierto es que al final los mexicanos han dicho, bueno, agua sucia, agua limpia igual es porque nosotros no la vamos a utilizar, la vamos a utilizar en los humedales
y para nosotros los humedales no importa que el agua esté un poco sucia, o sea que le han aceptado que los americanos boten su agua sucia de vuelta a un Mohawk y que se las entreguen a ellos en la parte mexicana que está aguas abajo. Eso es uno. Lo otro es este ejemplo de aquí, que es un ejemplo fabuloso. Dos ejemplos les voy a dar, si tengo tiempo. Este es la laguna de evaporación sur en el lago Tulare. El lago Tulare es una de las más exitosas empresas agrícolas de los Estados Unidos. Se comenzó aproximadamente hace 100 años a trabajar el lago Tulare. No puedo entrar en detalle. Nomás les digo que la gente que es dueña de estas tierras tiene mucho dinero. Es más, el hombre más rico de California, que a propósito se escribió un libro hace varios años sobre él y luego falleció, pero el hombre más rico de California, no quiero mencionar nombres, falleció hace unos 8 o 10 años, se escribió un libro sobre él, creo que el libro se llamó El Rey de California, así, The King of California, este señor. Es dueño de la mitad del lago Tulare. Son no sé cuántas hectáreas, 40,000, 50,000 hectáreas, un montón de tierra. Entonces, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Qué bien que este señor se enriqueció, produjo un montón de cosas, etcétera. La sociedad, California riquísimo, un estado muy rico, etcétera, porque él paga sus impuestos, etcétera. ¿Y cuál es el bemol, o sea, la parte mala? Lo hizo haciendo estos 3 o 4 lagos salinos que hay allá guardados, escondidos por ahí. Esto se llama Laguna de Evaporación Sur, debe haber una norte, etcétera. Distrito de drenaje del lago Tulare, condado de Kings, California. Si ustedes van por allá y entran, lo ven. Pero es un poco raro porque casi nadie entra porque nadie sabe. Yo, como conozco el tema, he entrado varias veces, 2 o 3 veces, y he tomado fotos. Me han dejado tomar fotos porque como yo soy profesor, bueno, dicen el señor es profesor, ¿no? Y yo he sido. Foto la tomé hace unos 10 años. Pero esto es la parte negativa, lo que dijo Maquiavelo, que usted va a pagar, si hace bien va a hacer mal, porque aquí se han hecho 3 o 4 de estos y 3 han sido, y ahora están en proceso de hacer uno más, porque tienen que hacer uno cada 10 años o 15 años, porque si no lo hacen, no pueden operar, no pueden continuar operando, porque siempre sale la sal. Y como esto está muy lejos de la playa, del mar, tienen que acumularla en algún lugar, tienen que guardarla en algún lugar. Son 3 lagunas inmensas de evaporación ahí, eso es sal, damas y caballeros. Bueno, usted dirá, pero pues, no importa, pues en algún sitio tendrían que ponerla. No, señor, porque aquí lo que va a pasar, o lo que está pasando, es que esto se va a meter al agua subterránea, poco a poco, se va a percolar al agua subterránea y va a fastidiar el agua subterránea. Y entonces, los que bombean agua subterránea en el vecindario van a ver más salina. Y los que bombean agua subterránea, un momento, pero usted está bombeando agua subterránea ¿para qué? Es para irrigación, pero el 10% también para consumo humano. Y entonces le van a pasar el agua subterránea a alguien para que lo tome, más salada que antes, un porcentaje más salado que antes. Y entonces ahora, en ese momento usted dirá, bueno, pero que la desalinicen, pues. El agua potable sí se puede desalinizar a gran costo, y eso lo hacen en Estados Unidos en cualquier rato. Pero el agua para irrigación ya es más difícil, mucho más grande el volumen, son 9 veces o 10 veces más volumen. Y entonces la irrigación se ve fastidiada por agua que es más salina, porque la sal es perniciosa y no permite que las plantas crezcan. Entonces, la sal, el fin de la sal es el océano. Si no llega al océano, se fastidió, alguien se fastidió. Y entonces lo que está pasando aquí, que nos estamos llenando en cierta parte de California con sal por efecto de la irrigación, que se suponía que iba a ser buena, pero resultó siendo a la larga mala. A la larga son 100 años, porque estos señores tienen 100 años de operando. Así es la situación. Por último, el lago Salton. Voy a terminar acá con el lago Salton en 2 minutos porque no tengo más tiempo. El lago Salton. ¿Qué es el lago Salton? Esta historia es fascinante, interesantísima. Yo la he estudiado más de 30 años. A partir del año 97, son 26 años, vengo estudiando este lago Salton y todos sus bemoles, todas sus situaciones políticas, económicas, geográficas, geológicas, geomorfológicas, etcétera. ¿Qué les muestro aquí? Este es el famoso lago Salton. Este es el Valle Imperial, que ustedes habrán escuchado hablar. Y este es el Valle de Coachella, en el norte y en el sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí, esto antes de que hubiera el lago Salton, esto era un desierto así como este. Era marroncito, un color claro, era un arenal que no tenía nombre, ni nombre tenía, ni gente. Eso hace 123 años, a la vuelta de 1900. Pero luego vino alguien, ingenieros,
ingenieros civiles a propósito, que dijeron, mira, esto hay que irrigarlo, podemos traer el agua del río Colorado, etcétera, y comenzaron a irrigar, pues, y desarrollaron el Valle Imperial, que hoy por hoy es el valle mejor manejado desde el punto de vista de irrigación a nivel mundial y uno de los más productivos. Esta gente de aquí, generalmente, no voy a decir todos, pero hay mucha gente de muy adinerada en esta zona. Tienen generalmente pues 500 hectáreas, no sé cuánto exactamente, pero y además después del tiempo se ha dividido porque lo heredan, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que aquí hay gente hay un potencial económico muy grande, ¿ok? Aquí también hay, pero más chiquito, el Coachella es un quinto del Imperial. El Imperial es el único que se habla, el Valle Imperial. Entonces, eso es lo bueno, la producción, la economía, la riqueza, los alimentos. ¿Y cuál es lo malo? Lo malo es el lago. Ese lago no existía cuando no había Valle Imperial. Era un canchón, así como decir, era como esto, como el Marrón, pero se hizo la irrigación y se hizo el lago. Y el lago tiene la basura salina. Es más, no solamente tiene la basura salina, sino también tiene la basura antropogénica, porque para usted irrigar y producir tiene que poner fertilizantes. Y los fertilizantes, en este caso no, pero eventualmente algunos de ellos se drenan, o sea, que se salen desapercibidamente y luego lo que ha pasado es que aquí se ha llenado de sal. Anteriormente, como menciono ahí, al principio, hace 130 años, eran 3.000 partes por millón y ahora está en 60.000 partes por millón. Si de continuar así en unos 100 años más, este lago se convierte en tan salino como el lago salado de Utah. Ah, pero el lago salado de Utah es natural, naturalmente salado. Y este no, este es antropogénico. Este no tenía sal. Y 240 años después, porque desde el año 1900 a 2100, se convertirá en otro lago salado, solamente que este es artificial. Totalmente. Pero ¿cómo es posible que eso pase? Porque lo dijo Maquiavelo. Maquiavelo dijo, cuando hay algo bueno hay algo malo. Aquí es buenísima la situación y también es malísima. California está queriendo hacer algo con esto y hace 25 años que están pensando qué hacer y no han encontrado la solución. Es más, no hay solución. No hay solución. ¿Qué va usted? ¿Va a retroceder 125 años? ¿Y dónde bota la sal? Tendría que cargársela y ponerla al mar. Pero esto está lejos, está como a 200 kilómetros. Entonces no hay solución. Que alguien diga, esto no se debió haber hecho. Claro, políticamente sí, efectivamente, a lo mejor para no meterse en líos, mejor no entre de cajón. Pero la verdad es que sí se hizo por política. En esa época era necesario hacer eso. Era necesario traer a gente de Nueva York para que se asentara aquí e hiciera agricultura para producir y no estar ahí en Nueva York. Y no solamente de Nueva York, de varias áreas. Trajeron mucha gente, como se dice, gente para asentar, para que produjeran y produjeron. Pero ¿a costa de qué? De la producción del lago. Entonces, el lago es malo, como digo yo aquí, ¿no? En ausencia del lago Salto en algo bueno, los valles imperial no existirían. Simplemente los valles no existirían. Toda la población, todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cerrando aquí, les voy a decir lo siguiente, me van a dar unos minutos más, que se ha descubierto litio en esta zona. Y el litio es el nuevo oro. Así que la gente está diciendo que, bueno, no importa, que unos 20 años más abandonamos la agricultura y nos ponemos a producir litio, producir el mineral del litio. Eso no tiene nada que ver con sal, con esto y que el otro. El litio es uno de los elementos de la naturaleza y se usa actualmente, como ustedes saben muy bien, para producir o para hacer baterías que sean recargables, que son las baterías de los celulares, y los celulares están aumentando. Hay 8.000 millones de gentes en el mundo y hay 5.000 millones de celulares. Y llegará el momento en que habrá tantos celulares como gente en el mundo. Quién sabe cuándo será, unos años más. Finalmente, el tercer tema que vamos a tratar aquí es el cambio climático global. El concepto de lo que hoy llamamos cambio climático se atribuye al científico sueco Arrhenius, que escribió un artículo en el año 1896. Aquí no lo tengo linkeado, manejado, pero yo tengo la copia del artículo de Arrhenius en PDF. Quien dice que este asunto del cambio climático lo inventó Gore, el presidente Gore, no sabe lo que está hablando. Eso lo inventó Arrhenius, el año 1896. Solamente que el año 2004, Gore hizo una película sobre eso y popularizó el tema en el año 2004.
¿Y por qué se demoró la humanidad 108 años en descubrirlo? Porque el científico escribe porque tiene que escribir, porque él es el que sabe. Pero eso no quiere decir que la gente lo lea o que otras personas se enteren. Entonces se demoró 100 años para que la gente a nivel mundial se entere, y Gore, que era periodista, no era científico, Gore, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, escribió un libro, etcétera. Pero aún así han pasado, ¿cuántos años de eso? Han pasado 19 años desde que Gore dijo eso en su película, no me acuerdo cómo se llama el título de la película, pero ustedes saben que estoy hablando, ¿no? No son desinformados. Gore publicó el año 2004 esa película, se enteró todo el mundo, y una cosa es que se entere todo el mundo y otra cosa es que le crean a Renius o que le crean a Gore. Hay mucha gente que no les cree. Es más, yo digo que este país donde yo vivo tiene la gran cantidad de gente que no le cree. Y les voy a citar un par de cifras, pero para no se vayan a molestar. En el Perú, pues un 95% cree y un 5% no cree. Pero en Estados Unidos es 50% que no crea. Mucha gente, todos los trampistas no creen. Y los trampistas son el 50% de la sociedad aquí. Entonces, ¿cómo es posible que todo eso verificado hace 100 años es que no les interesa creer, no quieren creer? Ahí está la cosa. Porque si creyeran, pues haríamos algo juntos, ¿no? Y no lo hemos hecho todavía. Recién estamos comenzando, pero va a demorar hacer algo por el calentamiento. ¿Cómo comenzó el calentamiento? ¿Quién es el responsable del calentamiento? Yo ahora voy a apuntar a alguien, le pese a quien le pese, ¿ok? El inicio del calentamiento está relacionado con los logros de una persona, el industrial estadounidense Henry Ford. En el año 1913, Ford finalizó la implementación de su línea de ensamblaje, que todo el mundo conoce. Ah, la línea de ensamblaje. ¿Y qué hizo la línea de ensamblaje? Permitió que cualquier persona, y hoy por hoy tenemos aproximadamente, ¿cuántos dije? Creo que dije, es 1.4 mil millones. 1.4 mil millones de autos en operación. O sea que hay un auto en promedio por cada 5 personas. ¿Y cómo es eso? Es que en California es 2 autos por persona, pero es un país desarrollado. En otros países como la India es mucho menos, etcétera. El Perú, quién sabe, ¿no? Pero el promedio es un auto para cada 5 personas a nivel mundial, o sea, 1.4 con 8. ¿Ok? Y va aumentando, va aumentando. Yo le he perseguido este valor y hace 10, 15 años era 1.1, ahora es 1.4, va subiendo, porque la gente va subiendo, ¿no? Va comprándose carro, etcétera. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, porque es que la sociedad está establecida de una forma que tenemos que seguir haciendo eso. No podemos, sí se puede, pero no se quiere. Ahí está el detalle. Yo me puedo subir a un bus e irme a trabajar en bus, o ya no trabajo porque estoy retirado, pero yo me podía trabajar en bus. Pero en carro yo llegaba en media hora y en bus en 3 horas. La sociedad no me facilitaba que yo fuera en bus, pues. Así es la verdad. Y esto, lo que les estoy contando a ustedes, le contaba a todas partes del mundo y en todas partes de California. No facilita a la sociedad las cosas que deben hacerse, sino lo que no se debe hacer. Sobre todo aquí en California es así. Entonces, Ford inventó eso. Ok, ¿quién fue Henry Ford? Henry Ford fue un soldado muy inteligente, pero que no sé, la verdad no quiero hablar de él mucho porque la verdad no lo conozco, pero si ustedes quieren, remítanse a Wikipedia porque ahí está toda. No será la verdad, pero es el 98% de la verdad. Henry Ford, para conocimiento de ustedes y mío, porque yo leí esto ya hace un par de meses cuando hice esto, nunca asistió a la escuela secundaria. Oiga, pero ¿cómo es eso? Por supuesto, en esa época, hace 100 años la gente no iba a la escuela. Es la verdad. La gente eran ingenieros que no habían ido nunca a la universidad porque o no habían o no querían o no se podía. Eso es lo que se llama rise through the ranks en inglés. O sea que como un militar que llegó a ser coronel por años de servicio distinguidos en el campo de batalla. Lo ascendían, pues. En este caso, lo ascendieron a este señor sin entrar a la universidad y le dieron, como dice aquí, a la edad de 28 años, su buen dominio de la mecánica automotriz, obviamente era un genio en ese sentido, le ayudó a conseguir un trabajo como ingeniero en Edison Illuminating Company, y el resto es historia, todo el mundo lo sabe. Con su limitada formación científica, Ford no pudo comprender en esa época
las consecuencias de la aventura geológica y atmosférica a la cual, sin percatarse, llevó al mundo contemporáneo. Él lo hizo, todo el mundo le siguió, pasaron 120 años y aquí estamos con 1.4 mil millones de automóviles, cada uno de ellos tiene un motor que quema combustible fósil. El año 91, el vicepresidente Gore escribió su primer libro, escribió 2 libros ese señor. Yo leí el primero y me gustó el libro porque yo tengo ese sentido ambiental, pues, ¿no? Hay gente que tiene un sentido ambiental y otros que no lo tiene. Y él dijo que en su opinión, él era ambiental número uno a propósito, muy buen tipo, Gore, ya está viejo, pero no tanto, todavía no ha fallecido, dijo que lo que había que hacer es que para el año 2025 había que, como dicen los americanos, get rid of, o sea, deshacerse del motor de combustión interna porque ese era el problema. O sea, el año 91 dijo que para el 25, en su opinión, él se daba 34 años para que la sociedad mundial se deshiciera del motor de combustión interna. Su oponente en esa época con la política, que no me acuerdo el nombre de ese señor, ni quiero acordarme, como dijo Cervantes, lo llamó de loco, lo tildó de loco, le dijo, en inglés se usa una palabra que es bizarro, that's bizarre, quiere decir, estás loco. Fíjese, su oponente, el que no creía, el republicano, lo llamaron bizarro o loco a Gore por decir lo que iba a pasar. Y estamos a 2 años de lo que él dijo del 25 y ya la gente se ha acostumbrado a pensar que eso eventualmente se va a desaparecer. Muchos de los que están haciendo máquinas de automóviles ya están totalmente en el plan de unos 10, 20 años más reemplazar todo. O sea que Jorge se equivocó, pero el futuro, cualquiera se puede equivocar viendo el futuro. Ford dijo que iban a ser 34 años y en realidad han sido como 40 o 50, pero han sido, ahí está el detalle. Entonces, ese es el asunto con Henry Ford. Yo no lo culpo a él, yo lo que digo es que los hechos indican que así fue, pues, que se creó una manera de hacer carros rápido, hacerlos más baratos, que era lo importante, y vender el carro, vender el carro. Ya no va a costar $100,000, va a costar 10,000. Entonces, mucha gente más puede comprarlo, porque el asunto de él era hacer negocio, porque ustedes saben muy bien que aquí el patrón general es el negocio, y eso es lo que pasó. Claro, Ford no podía haber adivinado correctamente el futuro. La población en esa época era de 1.600 millones y ahora está en 8.000 millones. Se ha quintuplicado en 120 años. La madurez de este tema, eso se llama la curva de Killing. El señor Killing, el año 59, era químico atmosférico, su área, y comenzó a medir la curva Killing y la desarrolló por 60 años hasta que falleció, con muy buena, digamos, pálpito, que lo educó a su hijo, que se llama Ralph Killing, para que continuara la obra. Y la Universidad de California comprendió el problema y le dio el trabajo, por decir, al hijo. O sea que cuando él falleció, su hijo le dieron el trabajo a él. El trabajo de él se lo dieron a su hijo. Fíjense nomás qué interesante. Eso normalmente no se hace con cualquiera. Y le dieron a Ralph Killing la capacidad de proseguir la curva. Entonces, Killing se murió aproximadamente el 10. Estamos aquí el 10 y aquí estamos al 20 y continúa la curva Killing. Igual. ¿Y qué curva es esta? Esta es la curva de la concentración medida en Mauna Loa, que es en Hawái, donde se considera, los científicos atmosféricos consideran que es la mejor manera de medirlo. ¿Y por qué es sesgada? Es sesgada porque el mundo es una esfera y entonces tiene estaciones. Y como hay evapotranspiración y todo eso, esto indica las estaciones. O sea que aquí hay una subida y una bajada cada año, como ustedes ven aquí. Una subida y una bajada. Y la curva del norte es esta y la del sur es reversa, totalmente reversa, porque el clima es al revés, al otro lado, invierno, verano, etcétera. Entonces, esta es la curva Killing. Hay una sola curva Killing, la del hemisferio norte. ¿Ok? Interesante, todo esto se hizo en el Instituto de Oceanografía de Scripps, que queda aquí en San Diego, queda aquí a 20 kilómetros de aquí hacia la playa. Está ahí el Scripps Institution, donde Ralph Killing mide todos los días, no todos los días, todos los meses, ¿cómo será? No sé. Este es el detalle. Entonces, esta es la curva que comprueba que efectivamente tenemos un problema. Si no hubiera esta curva, todo el mundo diría, no, yo no lo creo. Pero con esta curva ya no se puede decir no lo creo, porque entonces quiere decir que te estás tirando encima toda la ciencia establecida como tal, ¿no? Y entonces eso no es cierto. Entonces ahí finalmente
Si Maquiavelo hubiera estado presente, él hubiera dicho, se los advertí, jóvenes. El uso de combustibles fósiles para impulsar nuestros automóviles, algo bueno, ha resultado en un calentamiento sostenido de la atmósfera terrestre, algo malo. Con decirles a ustedes que yo no soy viejo, pero mi abuelo era residente de Matucana, en la provincia de Lima, departamento de Lima, y él, cuando se iba a otra ciudad, porque él trabajaba en eso, tenía que venirse en caballo y le demoraba 6, 8 horas. Estamos hablando de la vuelta del 900, porque en esa época no habían carros aquí. Los carros comenzaron a llegar al Perú a partir de 1920, el 30 ya el que podía tenía carros, pero mi abuelo que vivía en el 900, 910, no tenía eso, entonces él iba a caballo. En esa época se manejaba a caballo. Y claro, en carro te demoras de ir de aquí para allá media hora, en caballo son 4, 6, 8 horas encima montando el caballo. Es otra cosa, pues. Pero yo no les digo a ustedes algo que no saben y que no se pueden remontar ustedes a sus propios padres y abuelos sobre todo. Entonces, ha habido un tremendo cambio, pero ese cambio ha sido positivo, pero también ha sido negativo, como lo dijo Maquiavelo y como es el tema de esta charla. En todo lo que nosotros hacemos hay algo positivo y hay algo negativo. Así lo dijo Maquiavelo y lo repito yo. Y yo he tenido esa oportunidad de verificar eso. Entonces, cuando pasa algo positivo hay que aplaudirlo, pero no hay que aplaudir tanto porque siempre hay algo negativo. Y viceversa, si a usted le pasa algo negativo, no se preocupe porque siempre hay algo positivo en lo negativo también, es igual. ¿Ok? La evaluación de impacto ambiental. El impacto ambiental se genera hace 50 años, más o menos aquí en Estados Unidos, y ahora se hace de cajón. El estudio de impacto ambiental, mucha gente se dedica a trabajar en eso. Y es bueno porque permite evaluar los proyectos para definir si los proyectos son muy malos o muy buenos, etcétera. Y entonces hay varias maneras. Están el método de Leopold, el método de Dee, que a propósito no son métodos tan buenos, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el tema es difícil. Y el tema no solamente es difícil, es interdisciplinario. Y ya lo dijo Maquiavelo. Maquiavelo dijo que si el problema era simple, o sea, constreñido, era fácil resolverlo y cualquiera podía resolverlo. Pero si el problema era muy complicado y que tenía muchos ángulos, ya eso no se podía hacer, porque la mente humana no lo podía hacer. Así dijo Maquiavelo. El mismo Maquiavelo dijo eso en su libro. Y entonces vemos que tenemos que usar equipo de gente. Y así se hace el estudio interdisciplinario. Equipo de gente. 6, 8, 10, 15 personas en compañías que puedan juntos establecer, mirando las diferentes áreas, porque ustedes saben que los campos son totalmente diferentes. Yo soy ingeniero hidráulico, yo no me voy a meter a hacer estructuras o caminos, por decirlo así, porque lo que hago yo es hidráulica. Yo hago presas, canales, cálculos en la computadora y todas esas cosas que lo he hecho por 50 años. El tema ambiental es un tema que muchas gentes manejan a nivel interdisciplinario, lo cual está bien. Y a mí me parece que alguien debe saber la interdisciplina. Porque si usted junta a todos los disciplinarios, no se ponen de acuerdo, pues, porque no saben más que lo que han estudiado. Siempre tiene que haber alguien por ahí que conozca un poco más y que pueda resolver las situaciones, conflictos que puedan haber entre las disciplinas. Y con eso yo termino mi alocución hoy día. Espero que les haya interesado. Hemos usado exactamente 1 hora. Podemos darnos unos 5 a 10 minutos. Si hubiera alguna pregunta, por favor, José, ayúdanos. Y apunten, por favor. Mi página se llama ponce.sdsu.edu. ¿Y por qué tanto color? Porque así yo soy peruano, me gusta el color. Y el color rojo entra por el ojo, como dice. Entonces yo desde el año 99 tengo esta página y no la he modificado. Ok, esta es mi página. Vemos ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para entrar al link de esta página, lo que ustedes tienen que hacer es seguir lo siguiente. Apunten, por favor. Van a entrar al 400, que se llama aprendizaje, learning. Ya entraron al 400. ¿Ok? Ahí está el 400, learning, dice. Una vez que están en el 400, van a entrar al 410, que es donde coloco yo todos mis artículos, porque yo soy básicamente hidráulico, para que no se pierdan. Entran al 410 aquí, ahora están en hidráulica, todo esto es hidráulica, más mis papers o mis artículos. Irán a entrar ustedes aquí al final de al final, aquí. Van a entrar al número 41-53-6B. 41-53-6B. El link está aquí, es poncesd.cu, index 18.html, tan fácil.
O sea, va a mi página nomás y ahí va a index18.html. Ese es el link que va a estar un mes ahí. ¿Correcto? Muchas gracias por su atención. Los saludos a todos Hasta pronto. los colegas allá en la UNEVAL, y particularmente en el Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura. Gracias. Muchas gracias por el saludo, estimado doctor. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy buenas noches.